muchas gracias por la sintonía. Se acaba de unirse a nosotros. Qué bueno, porque tendremos la oportunidad de compartir una entrevista exquisita. Mucho podemos decir sobre nuestro invitado de primer plano de hoy, quien nos ha concedido el honor de llegar hasta su hogar para conocer de cerca su historia. Una que envuelve varias décadas dedicadas al arte, al folclore dominicano, desde la educación, la investigación, la sociología y la participación siempre con la gente, condecorado con la Orden de Duarte Sánchez y Mella en grado de Caballero de Gobierno Dominicano y ganador del Premio Internacional Casa del Caribe en Cuba, entre otros tantos reconocimientos, que son muchos, muchísimos. Nos acercamos a una persona que ha marcado con su obra en las generaciones presentes las tradiciones carnavalescas propias de nuestra cultura dominicana, mismas que a su consideración son las manifestaciones más importantes de la cultura popular a nivel artístico, creativo y espiritual. Y con él darle las gracias también a su compañera de vida, a Marilis, quien ha estado facilitando toda esta entrevista, toda la información y por supuesto el llegar a su hogar. Dagoberto Tejeda finalmente y este primer plano especial. Como he dicho, hemos tenido la oportunidad en numerosas ocasiones de consultarle como folclorista, como investigador, sociólogo, persona que reconoce y conoce la identidad del dominicano. Y si hablamos de cultura en República Dominicana, indiscutiblemente su nombre debe aparecer, ya sea en televisión, en radio, en prensa escrita, en redes sociales, en las academias y en cualquier discusión de esta índole. Para mí es un placer finalmente realizar el primer plano a Dagoberto Tejeda, porque hemos tenido en numerosas ocasiones la intención, el acercamiento para Así las Cosas y otros proyectos televisivos en los cuales hemos participado durante estos 15 años de carrera, pero ya hablar un poquito de él, del ser humano, del hombre, del padre, del esposo, del niño que fue, el adolescente, el estudiante. Bienvenido, Así las Cosas nuevamente. Uno está muy bien cuando está en su casa. Qué bueno que nos recibes aquí, porque no es lo mismo estar en el ambiente de trabajo, en la oficina. Yo sé que hay muchos refugios por ahí en Santo Domingo donde se hacen las investigaciones, pero más adelante vamos a ver todos esos rinconcitos del hogar. Dago, ¿cómo te sientes? Muy bien, más que nunca. Qué bueno. Mi época más productiva, más creadora, es ahora. Qué bueno. Yo le estoy tuteando y le pido el permiso a la audiencia porque creo que hay mucha confianza como para estarle llamando de usted a una persona con tanta jovialidad, con tanta energía y que ya es una amistad que, bueno, a través de los medios de comunicación hemos ido desarrollando. Dago, entonces, de ahora en adelante para esta entrevista, este año se cumplen 80 años del natalicio, estamos en aniversario 80 años de Dagoberto. 80 años que no me arrepiento porque lo he vivido y lo he disfrutado. A ver, entonces estamos hablando agosto, Baní. Cuénteme un poco de qué recuerda de esa infancia. Baní es una aldea en mi época, porque íbamos al mismo parque, a la misma iglesia, al mismo play, hasta nos enamorábamos de las mismas mujeres. Entonces, era realmente una aldea muy hermosa y sobre todo muy romántica. Mi vida no, fue una vida con muchas raíces, con muchos recuerdos. Mi padre era zapatero igual que mi abuelo. Mi padre después fue maestro de escuela, el primer maestro de escuela de Salinas en Puerto Hermoso, en Baní, fue mi padre. Mi abuelito es realmente mi referencia más hermosa. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Florirán Tejeda, era zapatero, pero era músico de la banda de música de Baní. Mi abuelito, en las noches, nosotros éramos gente pobre, vivíamos en una casa de cana, vivíamos y nos alumbrábamos con una lámpara de gas. Pero mi abuelito tenía una mecedora señorial. Él se sentaba y
cuando yo le miraba la cara, yo lo que veía era muchas estrellas y muchos luceros. Él se transformaba, porque él me comenzaba a hablar. Nunca se me olvida. Cuando el generalísimo Máximo Gómez, el más grande de todos los vanilejos, el más internacionalista de todos los dominicanos, por mi casa, a las 6 de la mañana, los 24 de junio, todo el mundo se despertaba porque venía la procesión de la Zarandunga en honor a San Juan Bautista. Y era una procesión camino al río. Entonces nosotros nos íbamos con la procesión hacia el río. Y en el río había un baño ritual al santo y había un baño de despojo para los creyentes, para la gente. Entonces ahí comencé a conocer una cultura clandestina, una cultura que no era la oficial, que era la cultura del pueblo. Y yo, en esa cultura del pueblo, desde pequeño me humanicé. Tenemos que contextualizar eso, Dago, porque ¿qué estaba ocurriendo en la época? Estamos hablando 1945 aproximadamente, después 50, la ya en década la década del 50, cuando era un 50. poquito más... pero ¿dónde estaban los demás 5 hermanos? Porque eres el mayor de una familia de 6 hermanos. Toda mi familia, nosotros, los primeros 4, 3 hermanos y conmigo 4, vivíamos con mi abuelita. Mi abuelita, reitero, era y tenía y manejaba, administraba como gerente lo que era la panadería más importante del pueblo. Bachillerato y la escuela primaria en Baní. En Baní. Pero muy interesante lo siguiente. Cuando yo dije en mi casa a mi papá, no papá, yo lo que quiero estudiar, yo no quiero estudiar Derecho, ni Medicina, ni Ingeniería. Yo quiero estudiar Sociología. ¿Socio qué? ¿Qué es eso? Papá era un intelectual, leía más que yo y era maestro. Pero eso era nuevo, en el país no existía esa carrera, ni había profesionales de la sociología. Entonces, mi papá salió por el pueblo a preguntarle a todos los intelectuales del pueblo que qué era eso. Mitad de década de 50 aproximadamente. Cerca del 60. Para que la gente se contextualice, ¿eh? ¿Qué estaba pasando en Porque el la mundo y escuela de aquí en el sociología país? comenzó, fue la primera con la profesora June Rosenberg en el 61, después que eliminan a Trujillo. Entonces, él, ese viejito sabio, le dijo a mi papá, don José, yo tampoco sé lo que es sociología. Ahora, le digo lo siguiente. Si su hijo le gusta, déjelo, que va a ser buen profesional. No lo induzca a estudiar lo que usted quiera, déjalo que él decida lo que quiera. Yo no sé lo que es. Esa es la sabiduría de la vida. Y papá me dijo, no, mi hijo, vete. En eso, Universidad Autónoma de Santo Domingo. en la entonces. Universidad Autónoma de Santo ¿Y Domingo. qué estaba pasando en esa época en la UAS? En la UAS ¿Qué recuerdas? era la época que comenzaba la efervescencia de los grupos políticos. Yo era del grupo de José Joaquín Puello, lo que era el grupo cristiano. Ese grupo cristiano, social cristiano, estaba entonces todos los grupos de izquierda en diferentes lugares y tal. De aquella El izquierda. asunto fue que llegó al poder Juan Bosch. Bosch, con una visión increíblemente extraordinaria, dijo, y lo creía, que para que el país se desarrollara, tenía que tener profesionales en áreas no tradicionales, en las áreas de la modernización. Entonces Bosch comenzó un programa para mandar y envió al exterior por lo menos 500 jóvenes a estudiar todas las carreras de la modernización. Que debemos también contextualizar eso, porque 500 jóvenes en aquella época, con la población que vivía en Santo Domingo y en toda la República Dominicana, fue un montón de gente, muchísima gente. Entonces, mi abuelito
habló con Herrera, la familia, la gente de don Fabio Herrera, que era vicecanciller, y le pidió una beca para mí. Él dijo que sí de una vez. Y entonces cuando me preguntaron, ¿y dónde tú quieres estudiar? Brasil era una obsesión. ¿Por qué Brasil específicamente? Porque la imagen que se vendió de Brasil era el país de la samba, era el país del carnaval, era el país, por lo tanto, del desarrollo cultural. Entonces yo dije, no, yo me voy para Brasil. Y nos fuimos para Brasil, por lo menos 5 estudiantes vanilejos, Radamés Mejía, Walter Cordero, etcétera, etcétera. A estudiar sociología. A estudiar sociología. Y fuimos a la Universidad Católica de Río de Janeiro, una universidad de la ultraélite brasileña. Ahí preparaban la élite para el poder. Entonces, imagínate que en el 65, cuando estamos en la mitad de la carrera, viene la revolución. Estalla abril. La revolución de abril, y no hay posibilidad de que la Cancillería pueda mandar un centavo. Meses sin enviar un centavo. Y nosotros con eso era que estudiábamos. ¿Y en buen dominicano cómo se la buscaron? De 2 maneras. Una, nosotros íbamos a la universidad y allá el almuerzo costaba como 5 pesos. Era una cosa simbólica. Y entonces nosotros íbamos y cogíamos mucha comida. Por ejemplo, pan, esas cosas. Y cuando nos sentábamos en la mesa, lo guardábamos en los bolsillos. Para después. Para la cena. ¿Y en algún momento les picó, no sé, el deseo de estar aquí y lo que estaba ocurriendo en ese momento en el país? No, no solamente nos picó, sino que ya cuando la revolución estaba definida a nivel de lo que estaba ocurriendo, yo planteé, yo me voy a pelear para el país. Yo recuerdo que el Partido Comunista me regaló el pasaje brasileño y yo vine. Cuando llegué al aeropuerto, eso estaba ultra militarizado. Entonces me dijeron, ¿y usted por qué viene? No, porque yo estaba en Brasil y estaba estudiando, no tenemos recursos. Ajá, ¿y qué usted trae ahí? No, yo no traigo nada. ¿Y ese bulto qué? Era un maletín, entonces yo traía cartas de todos los que estudiaban allá. Y hay uno que escribió, mami, ahí te estoy escribiendo con un compañero que va a pelear para la revolución. Y te confiscaron las cartas. Que me confiscaron. Ay, mi madre. Me agarraron caminando por un pasillo que los pies míos no pegaban al suelo, ahora sí que me llevaban pan del comandante, que yo nunca averiguado quién fue del aeropuerto. Pero era la época. Y cuando me llevaron claro, frente a él, dijeron, vine a pelear con los comunistas, que dio cuánto. Entonces, con el fusil me daban en el pecho. ¿Tú quieres pelear? Ven. Entonces, en ese momento, llega una comisión de la OEA. Entonces entra una persona y le dice, comandante, la delegación de la OEA quiere conversar con usted. Ah, no, que entre. En ese momento, cuando entra la OEA, yo brinco y me agarro de un brazo y digo, usted es responsable de la vida mía. ¿Qué visión tiene de la Guerra de Abril? O sea, ¿qué puede decir después de tantos años, todo lo que se ha escrito, algunas verdades, otras contadas a mitad desde su perspectiva, estando aquí y estando fuera? O sea, que con los años, ¿qué puede construir? La primera manifestación, porque en Brasil habían dado un golpe de Estado, estaban los gorilas, los militares. La primera manifestación pública que se hizo fue nosotros, los estudiantes dominicanos y brasileños que fueron solidarios con nosotros, protestando contra la intervención norteamericana. ¿Qué es la Revolución de Abril para mí? Es la epopeya más grande, más trascendente en todo lo que ocurre en la historia dominicana a partir del siglo XIX. No hay duda de que es un acontecimiento donde el pueblo fue el protagonista. Y la enseñanza más grande es
cómo la revolución pare los héroes que son del pueblo y pare y transforma de tal manera a gente como el comandante Camaño y toda una serie de militares que hasta ese momento habían estado en el lado represivo. Dago, hablando luego entonces 12 años de Balaguer, toda la situación económica y política que se vivió en República Dominicana, ¿qué tanto pudiéramos decir de identidad, de lo que tú ya traías desde pequeño, que te gustó, que te levantaba mucha curiosidad y pasión por el estudio, por convivir con las comunidades, y esa negación, no sé si colocarlo entre comillas o realmente decir negación a la identidad nuestra? Trujillo, Balaguer y bueno. Todos los grupos gobernantes que han pasado a partir de la eliminación física de Trujillo, porque todavía hay muchos Trujillitos, no hay duda de que tienen una visión antipueblo, una visión de desprecio hacia las manifestaciones populares, hacia las manifestaciones, no le importa los niveles de identidad, porque han sido gobiernos entreguistas, gobiernos que han sido totalmente dependientes y cuya visión es de espalda al país, de frente al exterior, con una dependencia norteamericanizada. Eso yo no tengo la más mínima duda. En tu carrera, en tus estudios, tu vida, ¿cómo eso afecta o incidió? Asunto de que estuviste en resistencia todo el tiempo, por lo que tú ejerces. La historia es la mamacita por no aprender en la vida. Y aprendí cómo, desde que asumieron conciencia de su realidad, los esclavizados, los negros, decidieron huir de los ingenios hacia las montañas en el proceso del cimarronaje para hacer los manieles. Era el reencuentro en la lucha por la libertad para volver al África. Y entonces hay un proceso de que hay una cultura clandestina, que es la cultura de la resistencia, es la cultura de la identidad. Eso es lo que hace el pueblo en este momento. El pueblo va a misa ahora y sale de la misa a las 8, pero a las 9 está en la zarandunga, o está en un palo de año, o está en cualquier actividad de nivel folclórico donde él se encuentra, se recrea, es protagonista. Ese es su espacio de resistencia. Entonces, convive en una cultura clandestina de identidad que mantiene la dominicanidad, el caso de la religiosidad popular. Claro, pero eso en tu caso, en tu vida, tu profesión, ¿cómo se ha manifestado momento de que la resistencia propia de tu personalidad haya sido conflicto en algunas áreas laborales? ¿Qué batallas ha tenido que luchar Dagoberto en este sentido? Lo primero es que... Por decir las cosas como son, por mostrar las realidades, investigar y decir, mira, esto es lo que somos y haya sectores que no quieran apoyarlo. O sea, ¿qué resistencias laborales ha tenido tú que enfrentar? Lo primero es que yo he tenido un respeto total, a tal punto que yo digo, y cuando yo voy a cualquier sitio me abraza, me saluda, todo el mundo me conoce, porque yo digo lo que ellos no pueden decir y que los otros callan o los otros tergiversan. En primer lugar, ponerse una corbata y un saco y un traje, hablar bajito, no decir mala palabra, ni decir lo que uno piensa, eso es educación. Mi comportamiento es acorde con lo que yo creo. ¿Qué pasa? Que para ir a determinados lugares tú tienes que ir con traje. Yo me imagino. Yo no. Yo decidí, yo no tengo saco. El último que yo me hice, el último traje que yo me hice fue, mi hija tiene 30 y tantos años, yo creo que cuando ella nació, algo así, nunca más. Y decidí entonces ser un provocador. ¿Qué es el área, los símbolos, lo que negamos con más insistencia? La negritud. ¿Cómo se llama eso que usas? Túnica.
Estas son túnicas africanas. Túnicas africanas, que muchas de ellas no las compras aquí en República Dominicana, tengo entendido. Tengo ¿cierto? una suerte como casi nadie. Yo debo tener más de 30 túnicas. Y es que cada vez que alguien va a África o va a una tienda africana, dice, Padago. Y entonces me trae casi todo lo que yo tengo. El mejor regalo. Son el mejor regalo que me pueden dar. Exactamente las pulsas. Eso, lógicamente, significa que yo he renunciado de manera consciente a que me inviten a determinados lugares y estar en determinados lugares para tales ceremonias, para tales. Porque es una ruptura con lo que en el sistema se tiene como sagrado. Claro, y si el código de vestimenta no se puede romper, entonces Dago decidió hace 35 años aproximadamente que no va a estar presente. A mí, Me encanta. a los lugares que me invitan, saben lo siguiente, que yo voy a hacer. Eso soy yo. Si yo me visto normal, la gente dice, pero Dagoberto no vino. Claro, claro, es parte Entonces, de tu identidad, de lo que tú eres. tienes que Si lo quieren pelear. poner en el mundo corporativo, es marca personal, o sea, es él. Estamos hablando de 35 años atrás, pero me decía, espérate, que esto hay que saberlo. Sedas, ¿qué otros tejidos utilizas en tus túnicas? Hay algodón, e inclusive yo tengo túnicas artesanales africanas que no se pueden lavar porque son diseñadas con frutas, con cosas vegetales, entonces están ahí. De todas maneras, ese es el mejor regalo que me pueden hacer. ¿Qué otras cosas de la gente te gusta recibir, aparte de las cosas que utilizas para vestirte? O sea, ¿qué son buenos regalos para ti? Libros. Yo tengo una casita en Baní, en una loma y tal. Ahí deben de haber 2.000 o 3.000 libros, que son los que yo, cuando yo estoy trabajando un tema, entonces yo tengo aquí una pequeña biblioteca, estos son los libros de trabajo. Entonces hay una relación continua y permanente. Así es, Dagoberto. Me encanta escucharle decir en numerosas ocasiones durante la entrevista realizada que él ama a la gente y la gente le ama a él, donde quiera que va lo reconocen. De hecho, cuando publiqué una fotografía de espalda con alguna indumentaria que está allí fija en su estudio, en su oficina, la gente inmediatamente reconoció y dijo, Dagoberto, porque es una marca país, porque es una persona fácil de identificar, porque está con todos y todas y siempre que se le llama acude, sobre todo si se trata de temas culturales. Él también nos habla de su obra como escritor, su labor como fundador, presidente y director de la Fundación Instituto Dominicano del Folclore, Indefolk, su interés por responder las inquietudes de nuestra cultura dominicana, entre muchos otros aspectos, los familiares, qué hace, cómo se alimenta, muchas cosas de interés de este hombre que este año arriba a los 80 años de edad. Y estamos celebrando, seguimos compartiendo la entrevista de Dagoberto. En el poco tiempo libre que tiene Dagoberto, ¿qué hace? ¿Cuáles son sus De hobbies? todo. Mucha gente no sabe que a un momento dado, tú dices, ¿qué? Cuando había la Comisión Nacional y Ya Veneno estaba en pleno apogeo, yo fui presidente de la Comisión Nacional de Lucha Libre. Yo iba a la lucha libre todos los domingos y pasaba. Entonces, Pero porque te gustaba la lucha libre, porque no había mucho que hacer. me gustaba la lucha libre porque yo lo veía como un acto artístico extraordinario. O sea, nada era verdadero, pero tenía que parecer verdadero. Entonces, tenían que ser unos actores extraordinarios. Claro. Yo voy al El Club de la Lucha. el Monumento al Son, y yo tengo, Era máscara contra cabellera, que decía, ¿verdad? sí, yo tengo un libro que se llama Las manifestaciones de la cultura popular dominicana,
donde está día por día, semana por semana, mes por mes, qué ocurre desde el punto de vista folclórico en cuál lugar del país. Entonces yo tengo un calendario. Los hermanos Guillén fueron ahora, ahí viene la zarandunga. Entonces eso está en mi agenda. Y aparte del trabajo, ¿de qué otras cosas tú te alimentas? ¿Qué música te gusta? ¿Qué grupos? ¿Qué países? ¿Qué géneros? La gente quiere conocerte también a ti. Cuando no estás investigando. Ah, no, yo soy un bailador de son, Ajá. de merengue y bachata. Buen bailador. Se lo vamos a preguntar a para mí María la ahorita, a ver esencia si es más verdad. importante es merengue, bachata, merengue, son. Entonces después todo lo que es bambulá, todo lo que es mangulina, carabiné, zarandunga, O todo sea, eso. el trabajo mientras investigas, si estás haciendo cualquier levantamiento, te lo gozas, lo bailas y te integra en la Para mí no fiesta. es un trabajo. Exacto. Para mí es una gozadera. Entonces, cuando yo me siento, hoy yo escribo un libro, pero extraordinariamente fácil. Ese es el de Nueva Canción, porque no solamente hicimos el grupo Convite, sino que yo fui uno de los organizadores también de 7 días con el pueblo. Sí, así lo dice, todo el que lo recuerda lo vivió y lo leyó también en algunos textos. Y aparte de eso, si pudiéramos decir cuál es el lugar de República Dominicana que a Dagoberto más le gusta estar, que se siente más cómodo, más identificado, que le encanta repetirlo cuantas veces sea necesario. No hay un lugar. No hay uno, no hay un uno. rinconcito. Porque fíjate, Tu casa. por ejemplo, ahora vino la parte de carnaval. Yo soy uno de los que he proclamado el carnaval cimarrón, que es el carnaval de Semana Santa. Desde La Piña, San Juan, hasta aquí en Los Negros, cerca de la capital. Hay un cachúa que tiene el traje aquí sin máscara, con un plato de comida, con un moña de ese tamaño. Cuando yo lo veo, digo, oh, ¿cómo estamos? Y me dice, no, espera, se para, va a la cocina y lo parte por la mitad. Y me dice, no, venga, no, de manera ninguna. Y yo, pásalo. No, de manera ninguna. Y, o sea, la generosidad de la gente. Y si, mira, si no tiene café, discretamente pasan de la vecina y dame un chin de café ahí para repartirlo. Entonces, eso no tiene precio. Eso no hay. Cada vez que yo he estado en una función pública, la puerta mía siempre estaba abierta, porque yo he entendido que esos puestos son totalmente transitorios. Claro. Mencionaste la comida y no quiero que dejes de decirle a la gente cuáles son tus platos favoritos. Si cocinas, si no cocinas. No, yo a nivel de plato favorito, ocurre que a mí me gusta mucho chenchen, a mí me gusta mucho toda la comida de Samaná, con coco, con la de San Pedro de Macorís, todo lo que significa la línea, porque fíjate, el chivo de la línea es un chivo cimarrón. Oye, Rory, por allá, de que el chivo. Es un chivo cimarrón, donde lo utilizaban los cimarrones. No necesita nevera, lo deshuesan. Y eso dura meses y meses, nada más con limón, con naranja, Entonces, yo soy un amante ¿Y dulcero? ¿Fue de la dulcero? gastronomía. ¿Dulcero? Sí. Yo soy diabético y Pero fue fue. por eso. Ah, No, pues yo me comía 10 y 12 dulces todos los días. Totalmente dulcero. ¿Y los tragos, Dago? ¿Qué le gustaba tomar? No, mi trago favorito se llama guavaberi. Guavaberi, ahí hay una cosa así. Guavaberi se llama, y yo lo llamo, la bebida de los príncipes, la bebida de los reyes. Una viejita cocola me enseñó a hacer guavaberi. Guavaberi se hace de una planta que se llama arrayán, que echa unas semillitas entre roja y morada. En septiembre más o menos ya hay. Y entonces eso se coge y se pone a hervir. Cuando hierve, entonces queda lo que se llama la madre. A ese tú le echas azúcar prieta, tú le echas ron blanco, tú le echas especie. Y no hay bebida en el mundo que tenga un olor
como el guavaberi. ¿Cuáles fueron los momentos más importantes en tu vida que tú recuerdes? Que tú digas, ese día, ese hecho, ese capítulo. Cuando yo decidí, por ejemplo, irme a estudiar para Brasil, eso fue una decisión que mi papá se quedó atónito, pero me apoyó. ¿Y cuál otra? Cuando a mí me escogieron al primer intelectual investigador que Casa del Caribe de Santiago de Cuba le dio el reconocimiento de Casa del Caribe, fue a mí. Y esas son cosas que no hay cuarto que tú puedas comprar nada de eso. Ahora, ¿cuál es mi mayor satisfacción? La gente, el 99% de la gente me conoce y yo no lo conozco. Y no hay lugar en este país. Es más, yo iba para Mao y nos fuimos por la carretera que está adentro, de noche, y nos paramos una bomba de gasolina. Y él se me queda mirando, el tipo que echando la gasolina, y me dice, pero usted es Dagoberto Tejeda, yo lo he visto a usted. O sea, en cualquier rincón. Eso no tiene madre. Mira, pero hablando la de gente rincón, te abraza, te besa, te demuestra cariño tiene. Y respeto sobre todo. Eso, sobre mira, todo respeto. Ni cuarto, ni funciones. Eso no se compra. No hay supermercado donde vendan afecto, cariño, espontaneidad, ternura. Y eso es lo que te llevas. Y a propósito de ese cariño, el cariño de hombre a mujer, el cariño de esos matrimonios, porque tengo entendido que fueron 2. Hay una Marily que lo ha tenido ahí querido todos estos años. Cuando yo estudiaba en Brasil, conocí una brasileña. ¿Ese fue tu primer amor grande? Sí, así, sí. De un amor loco, apasionado, que casi todo, se le va la cabeza a Dago. Todo en Brasil. Y ella estudiaba arquitectura panameña. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo terminé un año antes que ella. Y yo le dije, bueno, nosotros tenemos que casarnos. Ella dejó la arquitectura, su carrera, para venir a casarse conmigo. Y tuvimos a Juan José, que es diseñador gráfico, vive en Alemania, a María Isabel, que es diseñadora, ella trabaja en la Madre Maestra en la parte de diseño gráfico. Y realmente nosotros fuimos extraordinariamente felices. En Brasil íbamos a todos los sitios, a todos los carnavales, íbamos los domingos. Tú sabes que en Brasil los domingos, lo que sería, por ejemplo, Bellas Artes aquí, dan espectáculos gratuitos para los estudiantes. Entonces nosotros salíamos los domingos enteros. Por ejemplo, ahí vi yo el ballet de Senegal, por ejemplo. Cosas así, extraordinarias. Entonces, hubieron muchos recuerdos. Ella vino aquí, fue una mujer que vivió para mí. Conocí a Marily. A Marily es una mujer, si tú miras hacia atrás, tú vas a ver toda la simbología de lo que significa la espiritualidad. Es una mujer extraordinariamente conocedora, convivencia de todo lo que significa la religiosidad popular y todo lo que significa esa parte de la espiritualidad oriental a nivel internacional. A ella le diagnosticaron que no podía tener hijos. Problemas cervicales, posibilidades de cáncer, una cantidad de cosas. Y yo, ya, un señor de edad, dijeron, ese no da para nada, y ese no da para nada. Entonces, por encima de esos diagnósticos, yo tengo ciertas percepciones, y yo fui a un viaje a Venezuela, a una conferencia, y cuando regresé, que ella me abrazó, le digo, tú estás embarazada. Tú le puedes preguntar. Y me dijo, ¿qué? ¿Y cómo tú lo sabes? Ella no sabía cómo me lo iba a decir. Yo le digo, no, tú estás loca. Esto es un milagro. Pero ella y yo somos seguidores, por ejemplo, de Marta la Dominadora. Y cuando mi hijita nació, mi hijita le pusimos Marta Milagro. Marta por Marta la Dominadora.
Y milagro porque fue un milagro. A ella no le habían diagnosticado. El médico que la había diagnosticado no lo podía creer y decía que era un milagro. Por eso le pongamos, y le pusimos milagro también, por Milagro Ortiz Bosch, una mujer a quien yo admiro, extraordinaria, un ejemplo y una referencia. Mi hijita es mi compensación en la vida, es la luz en el atardecer. ¿Qué otras personas admiras? Ah, no, yo admiro, por ejemplo, lógicamente, Camaño, una figura determinante. Manolo, profesor Juan Bosch, Máximo Gómez, o sea, yo estoy lleno, pero yo tengo una figura única que se llama Che Guevara. Tú vas a ver en mi estudio, yo tengo más de 8 o 10 pinturas y fotografías de Che. ¿Qué particularmente de Ernesto Che? Ernesto, la consecuencia entre su pensamiento y su acción, la lucidez de la entrega, la fecundidad por la creatividad, por el amor por el pueblo. El Che, para mí, él se pudo haber quedado tranquilo en Cuba, haber ocupado los puestos que hubiera querido y se hubiera adaptado a cualquier sistema. Pero el Che era un rimarrón. El Che era el amor por la justicia, el amor por la libertad. Todo eso a mí me queda. Eso es parte de mi vida, son parte yo. No transijo, yo no escribo por encomienda, yo no escribo porque me paguen, yo no escribo por obligación. No, yo escribo lo que yo creo. Es más, hubo un ministro que uno de mis libros, él dijo, pero tú me estás ofendiendo, ahí hay cosas que son en contra de todo lo que yo he hecho. Y yo le dije, ministro, usted es intelectual. El intelectual sumiso no trasciende, no sirve. Usted tiene que ser crítico, no importan las consecuencias. Entonces, yo lo que he sido es crítico. Usted tiene que respetarme. Así fue. Estamos hablando entonces de lo que viene, un libro, las memorias y qué otros planes, así, proyectos a corto plazo que podemos compartir. No, acabo de terminar 4 libros en este momento. Por ejemplo, la tercera edición va a ponerse a circular en los próximos días, que la UAS está tirando la tercera edición de un libro que se llama Religiosidad Popular y Psiquiatría. Está hecho con el doctor Fernando Sánchez Martínez, el doctor César Mejía, que son 2 psiquiatras de este país. Pero uno de mis libros, bueno, yo me enamoro de cada uno, como cuando conocí a mis amigas también, yo era muy enamorado. En el año 42 surgió lo que se llama la comparsa de los indios de San Carlos. La comparsa de los indios de San Carlos creó una obra de teatro que no la hizo ningún intelectual, sino fueron ellos mismos de los conocimientos históricos que tenían del encuentro entre los indígenas y los españoles, pero desde el punto de vista de los indígenas y no de los españoles. Dago, quiero hacerte referencia a algunas palabras y que tú me definas lo que entiendas, lo que quieras decir sobre estos conceptos, como primero te venga la idea a la mente y bueno, lo compartes. Si te digo, por ejemplo, República Dominicana, ¿qué significa para ti? No, yo lo que pienso es que cada uno de nosotros nace en un país, de una familia, con un vecindario y un pueblo. Cada uno de nosotros tiene la opción de tomar un camino, tomar el otro o escoger aquel. Y cada uno de nosotros, por lo tanto, es libre, pero no se debe a él mismo. Tú te debes a tu papá, a tu mamá, a tu ancestro, pero al mismo tiempo tú te debes a donde tú estás. Tú te identificas y con que tú te identificas tienes que desarrollar tu misión en la vida.
miremos todo lo que está cerca de nosotros. Miremos lo que somos, nuestra interioridad, nuestra identidad, lo que somos. Y entonces nosotros hagamos la relación con aquellos que nos alimentan, que nos humanizan, con aquellos que nos dan. Y siempre en la vida hay que sembrar. No importa que tú comas o no de lo que tú sembraste, pero siempre tenemos la generosidad de dar, porque la vida te lo devuelve y al final es lo único que realmente cada uno de nosotros dice, valió la pena haber vivido. Ahora, eso sí, ya en un libro de poesía que voy a poner a circular para los 80 años, yo digo, cuando yo muera, que no se pongan a llorar, ¿eh? Cualquiera se le salen las lágrimas, eso no es nada. Pero ahí tiene que haber un perico ripiado. Ahí tiene, en el camino hacia el cementerio, me tienen que llevar a una esquina del barrio de Los Loras, donde yo me crié, a otra esquina del barrio de Villamajega, que fue el barrio que me dio la visión de la vida. Y entonces va un gagá tocando, y cuando lleguemos al cementerio, ahí tiene que estar la zarandunga, y tienen que bailar encima de mi tumba, con un letrero. Vivió sabiendo que tenía que morir. Yo no quiero preguntar más nada después de eso, porque iba a hablar de identidad, de cultura, de humanidad, de familia, pero él en una idea global creo que lo ha respondido de manera bastante entendible para todos y todas. Yo quiero que tú me permitas en este momento compartir entonces con la audiencia de Así las Cosas un poco de los rincones. Tienes demasiadas cosas de valor aquí, físicas. Ya lo no físico lo hemos conversado y te hemos conocido un poquito más, pero irme contigo y que me vayas enseñando esas fotografías, esos reconocimientos y rinconcitos donde tú, cuando estás en la casa, te dedicas entonces a estudiar. Hacemos el corte y al regreso entonces vamos caminando contigo. Sí, fíjate, aquí hay una cantidad